Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro les va a encantar, especialmente si son fanáticos de las historias de amor intensas y las dinámicas de pareja que te dejan sin aliento. Vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido, una situación que, basándonos en el título que ustedes mismos han visto, promete ser nada menos que una cena romántica explosiva de Hande y Kerem. Si han oído bien, vamos a desgranar todo lo que este título sugiere y lo que podríamos esperar de un encuentro así entre estos dos nombres que, seamos sinceros, ya tienen una química que ha cautivado a muchos. Así que abróchense los cinturones, porque esto se pone interesante. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros análisis, teorías y, por supuesto, estas dosis de drama y romance que tanto nos gustan. Cada suscripción significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, ¿qué significa exactamente una cena romántica explosiva de Hande y Kerem? El título evoca imágenes poderosas, ¿verdad? Podría ser una velada llena de pasión desenfrenada, de declaraciones de amor ardientes, de esos momentos en los que las miradas lo dicen todo y las palabras apenas son necesarias. O quizás, y esta es la parte intrigante, podría referirse a una confrontación, a un cruce de caminos donde las emociones están a flor de piel, pero no precisamente en un sentido pacífico. Imaginen una cena donde las expectativas chocan con la realidad, donde las verdades, quizás incómodas, salen a la luz, y donde la tensión es tan palpable que podrías cortarla con un cuchillo. Hande y Kerem, dos nombres que por sí solos ya sugieren una energía magnética, combinados en un escenario romántico que podría salir mal, o increíblemente bien. Podríamos estar hablando de una recreación ficticia, quizás basada en alguna escena de una serie, una película, o incluso en un fanfiction muy popular que haya capturado la imaginación de la comunidad. Las posibilidades son infinitas y precisamente eso es lo que hace tan emocionante este título. Imaginen la atmósfera, luces tenues, música suave, quizás una mesa elegantemente puesta. Y en medio de todo eso, Hande y Kerem están en una etapa inicial de su relación, probando las aguas, sintiendo esa chispa inicial que puede llevar a algo grande. O quizás son una pareja establecida que busca reavivar la llama, romper con la rutina y sorprenderse mutuamente. Cada escenario nos lleva por caminos diferentes y nos invita a especular sobre las reacciones, los diálogos, los gestos. Si pensamos en un escenario de explosión positiva, podríamos visualizar una cena donde las barreras caen. Tal vez Kerem ha estado guardando un secreto, un gesto grandioso que finalmente se revela en esta cena. Una propuesta de matrimonio inesperada, un viaje sorpresa, un regalo que demuestra cuánto los conoce y los valora. Y Hande, abrumada por la emoción, respondiendo con la misma intensidad, sellando ese momento con un beso que lo cambie todo. Las sonrisas, las lágrimas de felicidad, la complicidad en sus miradas, todo sería parte de esa explosión de amor y conexión. Imaginen el detalle, Kerem le ha preparado su plato favorito, o tal vez ha contratado a un músico que toca esa canción que ambos adoran. Cada elemento diseñado para crear una experiencia inolvidable, un punto de inflexión en su historia. Pero, ¿y si la explosión tiene un matiz diferente? A veces las cenas románticas son el escenario perfecto para resolver conflictos, para abordar esas pequeñas grietas que se forman en cualquier relación. Si Hande y Kerem estuvieran pasando por un momento difícil, esta cena podría ser su último intento por salvarlo, o quizás la gota que colma el vaso. Podríamos imaginar discusiones acaloradas, reproches, verdades incómodas que salen a la luz. Pero incluso en ese escenario puede haber una forma de explosión, que paradójicamente, sea catártica y necesaria para seguir adelante. La intensidad de la emoción, aunque sea dolorosa en el momento, puede ser un indicio de que la relación importa lo suficiente como para luchar por ella. Imaginen a Hande expresando su frustración, a Kerem intentando defenderse, y en medio de todo eso, un momento de entendimiento, una disculpa sincera, o incluso una aceptación mutua de las diferencias. Esa puede ser una explosión de honestidad, una que, aunque difícil, abre el camino hacia una mayor comprensión. Y luego está la interpretación más literal, ¿verdad? Una explosión en el sentido figurado de un impacto emocional tan fuerte que te deja sin palabras, sin aliento. Piensen en esos momentos en las películas donde un personaje revela algo que cambia por completo la percepción del otro. Una verdad oculta, un sacrificio inesperado, una confesión que pone todo en perspectiva. Si
Ande y Kerem estuvieran en una situación así, la tensión en la mesa sería eléctrica. Cada palabra, cada silencio, cada movimiento tendría un peso enorme. La expectativa de la audiencia sería máxima, esperando ver cómo reaccionan ante lo que sea que esté sucediendo. ¿Será una revelación sobre su pasado? ¿Sobre sus sentimientos más profundos? ¿Sobre un desafío que deben enfrentar juntos? Consideremos los detalles que harían esta cena verdaderamente explosiva. La ambientación juega un papel crucial. Un restaurante lujoso y aislado, donde no haya interrupciones. O tal vez un lugar íntimo en casa, donde se sientan completamente cómodos, o peligrosamente expuestos. La comida en sí misma podría ser simbólica. Un plato picante que refleje la pasión, o algo delicado que contraste con la intensidad de la conversación. Y por supuesto, las bebidas. Un buen vino que ayude a desatar las lenguas, o un cóctel especial preparado para la ocasión. Cada elemento contribuye a la atmósfera y a la narrativa. Pensemos en los diálogos. Si fuera un guión ficticio, ¿cómo serían las líneas? ¿Cortas y punzantes? ¿Largos monólogos llenos de emoción? ¿Preguntas directas que exigen respuestas honestas? Imaginen a Ande preguntando a Kerem, dime la verdad, Kerem. ¿Qué sientes realmente cuando me miras así? Y Kerem con la voz quebrada por la emoción, siento que he encontrado mi hogar, Ande. Y que no quiero perderlo nunca más. O por el contrario, una escena donde la tensión es tan alta que las palabras se vuelven un arma. No puedes seguir huyendo de esto, Kerem. Tenemos que hablarlo, podría decir Ande con la voz firme pero temblorosa. Y Kerem con una mirada de dolor, ¿y si al hablarlo, todo se destruye, Ande? ¿Estás preparada para eso? Y luego los gestos. Un roce de manos que transmite deseo. Una mirada que suplica comprensión. Un abrazo que puede ser reconfortante o desesperado. La forma en que se sientan en la mesa, si hay distancia o cercanía. Los pequeños detalles que revelan el estado emocional de los personajes son tan importantes como las palabras que dicen. Imaginen a Ande jugando nerviosamente con el borde de su copa, mientras Kerem la observa fijamente, intentando descifrar sus pensamientos. O a Kerem tomando la mano de Ande con una fuerza que comunica seguridad y determinación. La explosión podría ser el clímax de una secuencia de eventos. Tal vez han estado evitando este tema durante semanas, y esta cena es el momento en que ya no pueden más. La presión se ha acumulado y finalmente estalla. Y esa explosión, dependiendo de la narrativa, puede ser liberadora, destructiva, o ambas cosas a la vez. Podríamos estar hablando de una revelación impactante, algo que cambie el curso de su relación para siempre. Tal vez uno de ellos descubre un secreto sobre el otro, algo que ponga en duda su confianza. O quizás se dan cuenta de que sus caminos deben separarse y la explosión es la dolorosa aceptación de esa realidad. Por otro lado, una explosión de alegría y sorpresa es igual de plausible. Imaginen a Kerem sorprendiendo a Ande con una cena romántica perfectamente planeada, pero luego revela un detalle extra que la deja boquiabierta. Quizás no solo la cena, sino un viaje sorpresa a un destino que ella siempre ha soñado visitar. O una sorpresa de otro tipo, algo que demuestre un nivel de compromiso y amor que ella nunca imaginó. La reacción de Ande podría ser de pura incredulidad, seguida de lágrimas de felicidad y un torrente de emociones que explotan en un abrazo tierno y apasionado. El título también nos invita a pensar en la química entre Ande y Kerem. Si esta cena se presenta como algo explosivo, es porque se asume que hay una fuerte atracción, una energía que puede ser desatada. Sea cual sea el contexto, ya sea una historia inventada o una especulación sobre la vida real, la idea de una cena romántica entre ellos evoca imágenes de intensidad. La forma en que se miran, la forma en que se hablan, la forma en que interactúan, todo contribuye a la sensación de que algo significativo está sucediendo. Pensemos en el impacto que un título así tiene en la audiencia. Genera curiosidad, expectativa y a menudo muchas preguntas. ¿Es esto real? ¿Es una historia de ficción? ¿Qué sucedió exactamente? El poder de un buen título es crear intriga y hacer que la gente quiera saber más. Y con Cena romántica explosiva de Ande y Kerem, la intriga está garantizada. La palabra explosiva es clave aquí, porque eleva la anticipación más allá de una simple cena romántica. Sugiere algo fuera de lo común,
algo que va a tener un gran impacto. Podríamos incluso imaginar que la explosión no es necesariamente en el sentido de un gran evento, sino en la intensidad de los sentimientos. Tal vez Andy y Kerem son personas que tienden a reprimir sus emociones, y en esta cena, todas esas emociones reprimidas salen a la superficie de una manera abrumadora. La frustración, la alegría, el amor, el miedo, todo se mezcla en una tormenta emocional. Y esa tormenta, aunque intensa, puede ser increíblemente liberadora y sanadora. En resumen, cuando pensamos en una cena romántica explosiva de Andy y Kerem, estamos ante un concepto que abre un abanico de posibilidades fascinantes. Desde declaraciones de amor apasionadas y sorpresas conmovedoras, hasta momentos de confrontación honesta y revelaciones impactantes. La clave está en la intensidad de las emociones y en el potencial de que esa cena marque un antes y un después para la relación. Ya sea que se trate de una narrativa ficticia, una teoría de fans, o una especulación sobre la vida real, el título nos promete una dosis de drama, romance y, sobre todo, una energía que no dejará indiferente a nadie. La imagen que evoca es la de dos personas con una conexión palpable, llevadas a un punto de ebullición emocional, donde las verdades salen a la luz y las pasiones se desatan. Y así llegamos al final de nuestro análisis de esta intrigante cena romántica explosiva de Andy y Kerem. Hemos explorado las diferentes facetas que este título podría abarcar, desde momentos de pura euforia y amor desbordado, hasta confrontaciones necesarias y revelaciones que cambian el rumbo de una relación. Hemos imaginado los escenarios, los diálogos y los gestos que podrían hacer de esta cena un evento verdaderamente memorable e impactante. La belleza de estos títulos, especialmente cuando involucran figuras que generan tanta atención, es la chispa de imaginación que encienden en nosotros, invitándonos a crear nuestras propias historias y a especular sobre lo que podría suceder. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje de especulación y análisis. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de desgranar este título y de imaginar todas las posibilidades. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les sugiere el título Cena romántica explosiva de Andy y Kerem? ¿Qué tipo de escenario imaginan? ¿Creen que será un momento de felicidad desbordante o de tensión dramática? Déjenme todos sus comentarios, teorías y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo o simplemente entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos, con cualquiera que disfrute de un buen drama romántico o de las especulaciones sobre las dinámicas de pareja. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho.